Hola, buenos días, bienvenidos un martes más al canal Derecho para Paletos de Paletos por el Mundo. Como os dije hace dos o tres publicaciones, el tema de las sociedades de gananciales, del régimen de separación de bienes, no se puede tratar en una sola publicación. Así que de vez en cuando iré comentando alguna cosa sobre estos temas. Hoy en particular voy a hablar de un tema que me parece que es bastante interesante, que es la responsabilidad de la sociedad de gananciales, es decir, las deudas que contraen los cónyuges, cuándo responden los bienes, qué tipo de responsabilidad tienen. En primer lugar, vamos a partir de una base. Voy a recordar muy brevemente porque tampoco es cuestión de repetir toda la publicación del otro día, así que el que no se acuerde muy bien, que repase la última publicación. En todo caso, como os comenté, en el caso de un matrimonio en régimen de gananciales tendríamos que distinguir en su patrimonio tres tipos de bienes. Vamos a poner el caso de que tenemos un matrimonio en gananciales A y B. Pues tenemos que distinguir, por un lado, un saco que llamaremos saco 1, que son los bienes privativos de A, que como dijimos aquel día son los bienes de los que era propietario A en el momento de contraer matrimonio o en el momento de comenzar la sociedad de gananciales. Por otro lado estaría el saco 2, que serían los bienes privativos que tiene B, lo mismo en el momento de contraer matrimonio o en el momento de comenzar la sociedad de gananciales. Y por otro lado estaría un tercer saco que sería el 3, perdón, que estaría formado por los bienes gananciales de A y de B, es decir, los bienes comunes, que serían aquellos que se fuesen adquiriendo a título oneroso durante el matrimonio, tales como los salarios, tales los bienes adquiridos a título oneroso. Bien, pues ¿cuándo responden estos bienes de las deudas que contraen los cónyuges? En este punto, lo primero que tenemos que dejar claro es una cosa. A pesar de que, el Código Civil en muchas ocasiones y la jurisprudencia habla de cargas de la sociedad de gananciales, de responsabilidades de la sociedad de gananciales, en realidad esta expresión es incorrecta. Y es incorrecta porque la sociedad de gananciales no tiene personalidad jurídica. Es decir, tú si vas por la calle no te cruzas y dices, uy, mira, una sociedad de gananciales. O vas al supermercado y ves en la cola y dices, uy, mira, una sociedad de gananciales, cuando van a pagar un marido y una mujer. No, tú lo que hay es un marido, una mujer, o dos maridos, o dos mujeres, bueno, dos cónyuges cuya situación, cuyo patrimonio, cuyas relaciones económicas se rigen bajo el régimen de gananciales, pero no existe una sociedad como tal. ¿Por qué es importante esto? Pues porque al no tener personalidad jurídica, la sociedad de gananciales no puede contraer deudas. Las deudas las contraen o bien las personas físicas o bien las personas jurídicas, es decir, la sociedad Pepito Pérez Construcciones, SL, sí que contrae una deuda, pero el matrimonio de Pepe y Ana, casados en gananciales, lo contraen los cónyuges, no la sociedad de gananciales. Bueno, pues ¿cuándo responden? Al grano. ¿Cuál de los distintos actos o de las distintas deudas que se pueden contraer por los cónyuges durante el matrimonio? Vamos a distinguir las siguientes. En primer lugar, lo tengo aquí un poco escrito por si queréis. En primer lugar vamos a hablar de las deudas que puedan contraer A y B conjuntamente. Es decir, por ejemplo, A y B están casados en gananciales y van a pedir un préstamo conjuntamente. Pues en este caso, ¿qué bienes responden del pago de ese préstamo? Pues van a responder el saco 1, es decir, los bienes privativos de A, va a responder el saco 2, los bienes privativos de B, y va a responder el saco 3, es decir, los bienes gananciales. Es decir, de las deudas que contraen conjuntamente los dos, responden todos los bienes existentes en el matrimonio. Esto lo dice el artículo 1367 del Código Civil, que dice que responden de las deudas contraídas por los dos cónyuges conjuntamente o por uno con el consentimiento del otro. Esto es importante porque si se hace esa precisión es porque el régimen no es exactamente el mismo. Entonces, uno con el consentimiento del otro, es decir, las deudas que pueda contraer A con el consentimiento de B, de su cónyuge, responden, lógicamente, como dice el artículo que he mencionado, los bienes gananciales, es decir, el saco 3, porque para eso ha prestado el consentimiento. Y responden también el saco 1, es decir, los bienes privativos de A. Es decir, que la distinción, pero no responden los bienes del saco 2. ¿Qué quiere decir? Que si los dos cónyuges piden el préstamo conjuntamente, responden los bienes privativos de los dos y los bienes gananciales. Pero si pide el préstamo uno de los cónyuges y el otro acude solo a prestar su consentimiento a ese préstamo, en este caso responden los bienes comunes y responden los bienes privativos de A, es decir, del cónyuge que pide el préstamo, pero no del que presta su consentimiento.
Esto en cuanto a las deudas contraídas, digamos, por los dos cónyuges. En segundo lugar, ¿qué pasa si uno solo de los cónyuges pide o tiene una deuda? Bien sea por un contrato, imaginemos que compra un coche a plazos, imaginémonos que pide un préstamo. ¿Quién responde de esa deuda? Bueno, en primer lugar, esto lo regula el artículo 1365 del Código, que podemos distinguir estos supuestos. Primero, lo que se viene normalmente denominando las deudas que contrae un cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica, es decir, para digamos, el mantenimiento del hogar. En este caso responden los bienes del saco 1, es decir, del cónyuge que contrae la deuda, y responden también los bienes del saco 3, es decir, los bienes gananciales, y subsidiariamente los del otro cónyuge, es decir, el saco 2. Quiere ello decir que si yo contraigo una deuda en interés en el ejercicio, digamos, de la administración de la casa, de los gastos de la casa, mis bienes responden los bienes gananciales y si no son suficientes responden los bienes del otro cónyuge. Por otro lado, esto tiene una excepción. Este artículo dice que en el caso de que uno de los cónyuges sea un comerciante, hay que estar a otras normas. ¿Cuáles son las normas en el caso de que sea comerciante uno de los cónyuges? En este caso es importante, es decir, si uno de los cónyuges es comerciante y está actuando en el ejercicio de su actividad como tal comerciante, en este caso, si contrae una deuda, aunque esté casado en gananciales, responden los bienes de esa actividad, o sea, los que se hayan obtenido a consecuencia de esa actividad económica, y por otro lado, los bienes del cónyuge que es comerciante. Los bienes del que es comerciante, es decir, los bienes gananciales pero que derivan de la actividad comercial y los bienes del cónyuge comerciante. ¿Qué pasa con los demás bienes comunes? Que en este caso, para que respondan estos bienes, es necesario que el otro cónyuge, es decir, el no comerciante, preste su consentimiento. Lo que ocurre es que el Código de Comercio dice que este consentimiento se entiende prestado, se presume, si en el momento de contraer matrimonio uno de los cónyuges está ejerciendo el comercio y el otro no se opone, se entiende que ha prestado su consentimiento, con lo cual también responden los bienes comunes. O si una vez que están casados, uno de los cónyuges comienza una actividad comercial y el otro no se opone, se entiende que está prestando también su consentimiento. ¿Qué quiere decir? Que en estos casos, además de los bienes del cónyuge comerciante, además de los bienes que se obtengan con esa actividad comercial, también responden el resto de los bienes gananciales. Por ejemplo, la casa que hemos comprado durante el matrimonio. Esto, pues bueno, tiene su cosa. Es decir, si mi mujer mañana va a abrir una tienda, si yo quiero que no responda de las deudas que pueda contraer con esa actividad, mi casa o nuestra casa, tendré que manifestar expresamente que me opongo a que mi mujer se ponga a abrir tiendas y tal y cual. Porque si no, responden también los bienes comunes. Y después, en el caso del comerciante, pues, para que respondan los bienes privativos, es decir, los del saco 2, del otro cónyuge, ahí es necesario que el consentimiento sea expreso. Es decir, que si mi cónyuge inicia una actividad comercial, responderán sus bienes, los bienes que adquiera con esa actividad comercial. Los demás bienes comunes que tengamos los dos, en gananciales, si yo no me opongo expresamente. Y responderán mis propios bienes si yo presto expresamente su consentimiento. Creo que queda más o menos claro, ¿no? O sea, los bienes míos es necesario que yo consienta expresamente, pero los bienes que tengamos a medias, aparte de los de la actividad comercial, para eso es necesario que yo me oponga expresamente, que vaya a decir que no quiero tu actividad comercial. Bueno, por último, en cuanto a las demás deudas que contraiga uno de los cónyuges, fuera de estos casos, responden, en principio, sus bienes. Es decir, si yo pido un préstamo yo solo y mi mujer no viene ni a prestar el consentimiento, ni viene a pedir el préstamo conmigo, es una deuda mía privativa. Y responden mis bienes privativos. Pero ¿qué ocurre? Que yo tengo una parte en los gananciales. Entonces, la persona que me ha prestado el dinero, si yo no pago el préstamo y los bienes míos privativos no son suficientes para devolver ese préstamo, la persona que me ha prestado el dinero puede ir y puede pedir al juez que se embargue la mitad de los gananciales que yo tengo.
no es que se embarguen la mitad de los bienes, es decir, se embargan los gananciales, pero este embargo implica la disolución de la sociedad de gananciales. Con la disolución de la sociedad de gananciales se liquida la sociedad de gananciales y a mi mujer se le darán unos bienes y a mí otros, con lo cual los bienes que a mí se me dan responden también frente a esta deuda privativa. Bueno, no me extiendo más. La idea que sí quería dejar clara es que no por el hecho de estar en gananciales se pierde toda la autonomía, toda la independencia de los cónyuges. Es decir, hay unas deudas que serán conjuntas y que responden todos los bienes, hay unas deudas que serán privativas mías que responderé mis bienes y la parte que tengo en gananciales, hay unas deudas, depende si es comerciante, ya os he explicado el régimen, hay deudas que yo contraigo, pero dentro del ámbito de la potestad doméstica, que responderán en los términos que hemos visto. Pero no sé si, no me da la sensación que a lo mejor lo haya dejado bien claro, pero bueno, si veo que no, volveré algún otro día sobre este tema. Muchas gracias y nos vemos por vuestra paciencia y nos vemos el martes que viene. Hasta luego, chicos.